Dios le bendiga, hermanos. Una noche que la paz de nuestro Dios siga reinando en nuestros corazones. Como siempre decimos, es para mí un privilegio poder compartir con el pueblo de Dios su palabra, porque yo siempre lo he dicho y lo diré mientras esté en esta tierra, mientras me toque llevar la palabra, que nunca, jamás estuvieron en mis planes estar parado, estar de pie delante de una multitud y predicar la palabra de Dios. Porque ¿cuántos saben que la Biblia tiene cumplimiento? La palabra de Dios tiene cumplimiento y dice en Isaías 55:8 que nuestro pensamiento no son los pensamientos de Dios, ni nuestros caminos son los caminos de Dios. Yo pensaba en otra cosa, pero Dios pensaba de que hoy día yo predicara su palabra. Y por más que nos resistamos, por más que pongamos oposición a las cosas de Dios en nuestra vida, tarde o temprano la voluntad de Dios se va a cumplir en nuestra vida, porque la palabra de Dios tiene cumplimiento. Y podemos estar seguros de lo que falta por cumplirse en esta palabra, se va a cumplir al pie de la letra. No dudemos de eso, hermano. Creamos a la palabra de Dios, creámosle a Dios, creamos en Dios, porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El tema que nos ocupa en este mes o año es la iglesia que Dios quiere. Y en este tiempo, en este mes, se escogió el verso del pasaje de Romanos, capítulo 12, verso 9 al 13. Vamos a estar leyéndolo. Romanos capítulo 12, verso 9 al 13. No, perdón, Hebreos. Hebreos capítulo 12, versos 14 y 15. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Vamos a repetirlo una vez más. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. El Señor añada bendición a su palabra. La iglesia que Dios quiere. Lo primero que Dios nos manda en este pasaje es seguir la paz con todos. Dios quiere que, como hijos suyos, estemos en paz con todos. Estemos en paz con cada persona. Dice Efesios, capítulo 12, verso 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible, hermano, en cuanto dependa de nosotros. El Señor nos dice en cuanto dependa de tu vecino, en cuanto dependa de tu hermano, en cuanto dependa del que te hace agravio. Dice, en cuanto dependa de vosotros, de nosotros, que estemos en paz con todos los hombres, porque Dios nos ha llamado a paz. Dice la Biblia que los pensamientos que Dios tiene acerca de nosotros son pensamientos de paz, para darnos el fin que esperamos. Así que lo primero que me registra este pasaje es de que Dios quiere que estemos en paz con todos. Amén, hermano, ¿cuántos lo creen?
Sigue diciendo, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, es muy importante vivir en santidad. Podemos hacer lo que querramos hacer. Podemos predicar lo que querramos predicar. Podemos cantar lo que queramos cantar. Pero si no vivimos en santidad, hermano, el libro lo dice. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Sin esa santidad no vamos a ver a Dios. Podamos hacer toda la bulla que querramos hacer. Pero si no vivimos en santidad, como se dice en buen panameño, no nos vistamos porque no vamos. La santidad es el atributo o cualidad divina de ser limpio, puro y apartado de los malos. Yo busqué la palabra limpio y dice que no tiene manchas o suciedad. Que no tiene mancha o suciedad. Que no tiene mezcla de otras cosas, especialmente impurezas. Ese es el significado de la palabra limpio que busqué. Y eso mismo es lo que quiere Dios para con nosotros. Que no tengamos mancha. Él dice que viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Hermanos, son cosas que para nosotros pareciera insignificante. Una arruga, a veces llevamos la camisa a planchar o el pantalón a planchar y viene con una arruguita y nos molestamos. Un día yo fui a llevar una camisa a planchar aquí mismo y había un muchacho que estaba molesto porque no le habían planchado bien la camisa, la ropa de sus hijos de la escuela. Imagínense cuánto más Dios, hermano. Por eso Dios nos pide que vivamos en santidad. Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Una arruguita puede ser a veces andamos y que una mentirillita blanca, una mentirillita piadosa. Mentira es mentira, hermano. Y yo he caído en eso también porque a veces cuando mi amigo para molestar me dicen, Aníbal, tómate una. Yo le digo, no, ya vengo a la casa, me tomé 3. Con el relajo de mentira. Y mentira es mentira, hermano. Por eso tengo que esforzarme a cuando ellos me quieran molestar de esa forma, buscar otra cosa que decirles. Porque si les sigo diciendo eso, estoy mintiendo. Aunque tengo que vivir en santidad. Hermano, el mundo nos va a ofrecer cosas. El enemigo de nuestras almas nos va a ofrecer cosas porque él no quiere que vivamos en santidad. Él quiere que nosotros sigamos pecando. Él quiere que nosotros sigamos como andábamos antes. Pero para nosotros no es provechoso. La iglesia que Dios quiere es una iglesia que viva en santidad. Llamamiento a una vida santa. Primera de Pedro 1, 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda, hermano, no dicen algunas, en toda vuestra manera de vivir. A veces cuando venimos a Cristo, tenemos que entregar todo el paquete. Pero a veces le decimos al Señor, Señor, no toque esto, porque esto me gusta, esto me encanta, esto me agrada. Hermano, tenemos que entregar todo. Para poder vivir en santidad tenemos que entregar todo el paquete, no podemos quedarnos con nada. Porque si no vivimos en santidad, no vamos a ver el rostro del Señor. Porque Cristo está, sé santo porque yo soy santo. Estos pasajes nos muestran con claridad que toda persona que acepta a Jesús como Señor y Salvador debe trabajar para vivir en santidad. La santidad no es algo que llega de la noche a la mañana, hermano. Hay que trabajar en ella. Hay que buscarla, hay que vivir en ella, hay que esforzarnos.
El Señor le dio a Josué, mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. Tenemos que esforzarnos a vivir en santidad, hermano, porque no se nos va a hacer fácil. Nada en el Señor es fácil, porque si en el árbol verde hicieron tantas cosas, ¿qué será del seco? Si a nuestro Señor Jesucristo lo persiguieron, ¿qué será de nosotros? No estamos exentos, porque nuestro Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos su cuerpo. Así que por ende, tenemos que esforzarnos a vivir en santidad. Tenemos que esforzarnos a agradar a Dios, porque ya no nos podemos agradar a nosotros mismos. Antes vivíamos para agradar a otros y para agradarnos a nosotros mismos, pero ya no podemos vivir así. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Y si el Señor nos manda a ser santos porque Él es santo, tenemos que ser santos. Porque siempre lo he dicho, he aprendido algo en este caminar con el Señor. Que si nosotros estamos dispuestos a agradar a Dios, que si nosotros estamos dispuestos a vivir en santidad para Dios, Él nos va a ayudar. Él está más dispuesto que nosotros. ¿Cuántos lo creen? Él está más dispuesto que nosotros a ayudarnos a hacerlo porque eso es lo que Él quiere. Él quiere que nosotros seamos un pueblo santo. Él nos llamó a una vida santa. Él nos llamó a apartarnos de las cosas del mundo, apartarnos de lo malo. No que vamos a aceptar a Cristo y nos vamos a excluir del mundo. No. Nuestro Señor Jesucristo orando en la oración sacerdotal en Juan 17. Él le decía al Señor, no te pido que lo saques del mundo, sino que lo guardes del mal. No podemos salir del mundo, estamos aquí. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aunque estamos en este mundo, no andemos conforme a este mundo. Dice que no nos conformemos a los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia. Y antes estando en nuestra ignorancia, nosotros andábamos en tantas cosas que no agradaban a Dios. Vivíamos sin Dios, sin esperanza en el mundo, alejados de la ciudadanía de Israel. Estábamos perdidos, sin rumbo. Pero un día Cristo llegó a nuestro corazón, hermano. Un día Cristo rompió la cadena que nos ataban. Y por eso hoy día estamos aquí, reunidos compartiendo su palabra, reunidos estudiando su palabra, porque esa es la voluntad para con nosotros, nuestra santificación. Dios quiere que seamos santos porque Él lo dice clarito. Si no vivimos en santidad, no vamos a ver su rostro. Por eso tenemos que esforzarnos, hermanos. Sabemos que no es fácil. Nada en la vida del cristiano es fácil. Nada en la vida del creyente es fácil, porque cuando tú aceptas o cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, es cuando comienza nuestra verdadera lucha. Mientras estemos en el mundo, Él está tranquilo, Él no se preocupa por nosotros. Él no se interesa en nosotros porque nosotros estamos haciendo lo que a Él le agrada, hablando del enemigo de nuestras almas. Él no se interesa en nosotros porque nosotros estamos haciendo su voluntad, pero apenas Él ve que estamos escuchando una prédica, apenas Él ve que damos el paso de fe, allí es donde entonces se interesa a nosotros. Porque Él dirá, chuleta, Aníbal se me quiere escapar. Aníbal está haciendo lo que yo no quiero que Aníbal haga. Y Él va a buscar la manera de que nosotros volvamos atrás. Dice Juan 10:10 que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Él quiere destruir nuestra alma. Él quiere hurtar nuestra alma. Él quiere hurtar y robar lo que Dios tiene para nosotros. Porque mayor que Él, nadie mejor que Él, sabe lo que hay allá arriba. Porque Él era el encargado de llevar a los ángeles a adorar a Dios. Él era el encargado de que los ángeles adoraran a Dios, pero un buen día quiso ser adorado Él. Y por esa causa fue arrojado del cielo. Y ahora, como Él sabe que nosotros somos la máxima creación de Dios, que fuimos creados para ocupar el lugar que Él dejó vacante, por eso Él vino en contra de Adán y de Eva. Y engañó a la mujer
y hizo que tomaran o comieran del fruto que Dios le había dicho que no comieran. Y hoy día la humanidad se encuentra haciendo la voluntad de Él porque no ha entendido el llamado que Dios le hace al hombre. Pero nadie sin la ayuda del Espíritu Santo puede lograr vivir en santidad. Él es el que nos guía a toda verdad. Por eso necesitamos su presencia en nuestra vida para poder mantenernos firmes. Gálatas 5:1 dice, está pues firme en la libertad con que Cristo os hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Si Cristo nos libertó, no tenemos por qué volver atrás, hermano. Si Cristo nos libertó de la cautividad del enemigo, no tenemos por qué volver atrás porque atrás no hemos dejado nada. Pablo dice que todo lo tiene por basura para ganar a Cristo. Eso debe de ser nuestro pensamiento. Tenerlo todo lo que quedó atrás por basura para ganar a Cristo, porque atrás no queda nada bueno. Esforcémonos a vivir en santidad, hermano, porque esa es la iglesia que Dios quiere. Esa es una de las tantas cosas que Dios quiere que su iglesia haga, vivir en santidad. Y la iglesia que Dios quiere no vive para satisfacer los deseos de la carne. Gálatas 5:16-17 dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Tenemos que vivir en el espíritu, hermanos. Tenemos que esforzarnos a vivir en el espíritu porque estos tiempos, los últimos tiempos, son duros, son difíciles. Pero tenemos que esforzarnos. En ese libro de Josué, capítulo 1, creo que el Señor le dice a Josué como 3 o 4 veces que se esfuerce y sea valiente. Esos versos son para nosotros hoy día. No son solo para esos tiempos. La palabra de Dios tiene vigencia en estos tiempos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Por ende, esa palabra es para nosotros también. Y tenemos que esforzarnos a agradar a Dios. Tenemos que esforzarnos a vivir en santidad, porque si no, no vamos a ver el rostro del Señor. La única forma o manera que podemos vivir en santidad es imitando a nuestro Señor Jesucristo. Dice 1 Pedro 2:21-22. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Mayor ejemplo tenemos nuestro Señor Jesucristo. Imitémoslo a Él. Aunque no va a ser fácil, pero podemos. Jehová le dijo a Abraham, sé perfecto delante de mí. Nuestro Señor Jesucristo le dio a los discípulos, sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si ellos le estaban pidiendo a ellos que vivían, que sean perfectos, esa palabra es para nosotros también. Se puede. Se puede ser perfecto, solamente que hay que caminar en busca de la perfección. No somos perfectos, pero en la búsqueda de la perfección, Dios nos va a ayudar a lograrlo. Porque Él no nos va a dejar solo, porque Él fue quien nos llamó. Nosotros no estamos aquí porque nosotros queremos estar. Ahora mismo yo estuviera acostado en la casa viendo televisión. Pero estamos aquí porque Dios nos trajo aquí. Y nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. No de cualquier forma, si hubiera que entregar al hijo de uno de nosotros para que Colón fuera salvo. ¿Quién aquí diera a su hijo para morir por Colón? Nadie. Yo no lo hubiera dado. Yo soy sincero.
Pero Dios sí lo dio por nosotros. Y no solamente por Colón, por la humanidad entera. No por un remanente, no por la Génesis de Calle 6. No por la Vivimos para Servir de Calle 7, no por la Iglesia de Dios de Calle 6. La dio por todo el mundo. Así que por eso, hermanos, nosotros, nuestro deber es vivir en santidad para agradar a Dios. Si queremos llegar al cielo, tenemos que vivir en santidad y no satisfacer los deseos de la carne, porque esta carne no quiere que hagamos el bien. Esta carne no quiere que vivamos en el Espíritu. Ahí lo dice, la carne se opone contra el Espíritu y el Espíritu se opone contra la carne, para que no hagamos lo que querramos. Por eso tenemos que esforzarnos a que el Espíritu esté sobre la carne, porque si la carne está sobre el Espíritu, vamos a ser cristianos carnales. Y Dios no quiere cristianos carnales. Dios quiere que vivamos en santidad. Bendito sea el Santo de Israel. La iglesia que Dios quiere no vive en amargura. Hebreos 12:15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. La Biblia no solo habla textualmente, contiene un lenguaje espiritual que es real, y su afectación la vivimos en nuestro mundo natural. La Biblia nos habla de cárceles espirituales, de cadenas y ataduras que afligen personas. Jesús vino a liberar a los cautivos. Todo esto hace referencia a realidades espirituales que afectan nuestra vida natural. Y ejemplo tenemos en el endemoniado gadareno. Este era un hombre que estaba atado. Cuando nuestro Señor Jesucristo le preguntó al demonio, ¿cómo te llamas? Le dijo, Legión me llamo porque somos muchos. Este hombre dice que lo ataban con cadenas y con grilletes y rompía las cadenas y los grilletes. ¿Por qué? Porque estaba atado espiritualmente y eso hacía afectación en su vida natural. Por eso, hermanos, tenemos que leer la Biblia y entenderla, porque no habla de cosas de símbolo, pero tenemos que llevarla al mundo espiritual, porque la Biblia es un libro espiritual, esa es la palabra de Dios. Y por ende tenemos que llevarlo al mundo espiritual. Dice, arrancando la raíz de amargura y el resentimiento. Definición de amargura, traducida del término griego picria, que significa rencor, resentimiento punzante. El diccionario Swanson la traduce ser terriblemente envidioso. El origen de la raíz de amargura. Todo árbol es un resultado de una semilla. Lo primero que aparece es la raíz. ¿Cuáles son las semillas de la raíz de amargura? ¿Qué cosas convierten a un corazón en terreno fértil para esta semilla? 1, el rechazo. Hay muchas personas que han sido rechazadas y hasta hoy día tienen resentimiento, hasta hoy día guardan rencor por ese rechazo que sufrieron un día. 2, injusticia recibida, maltrato, castigo exagerado, traiciones, continuo desamor. La persona se llena de resentimiento. Mira, mi mamá quiere más a mi hermano que a mí. Mi mamá no me ama, mi papá no me ama. Y se va llenando de resentimiento, se va llenando de odio. 3, ofensas no sanadas. Es una herida que no ha recibido el poder sanador de Dios. 4, la falta de perdón. Es una semilla en el corazón fértil para el resentimiento. Fracasos personales no asimilados. 5, disciplina incorrecta. Habla de la disciplina de nuestro Padre y de Dios. A veces por abuso de los adultos
la semilla de resentimiento sobresale en el corazón, la persona se va llenando de resentimiento, se va llenando de odio, se va llenando de rencor, porque abusan de ello, lo rechazan, le dan una disciplina incorrecta, que él cree que él no se merece esa disciplina y se llena de resentimiento y viene el odio a su corazón. Esaú vendió su primogenitura por un plato de lenteja. Fue un gran error que cometió, porque cuando llegó el momento de recibir la bendición, no la pudo recibir, aunque la procuró con llanto. Génesis 27:33 nos dice, Génesis 27:33, y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú viniese? Yo le vendí y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, no has guardado bendición para mí. Y el verso 41 dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Ese es cuando uno se llena de resentimiento, se llena de odio. Él pensó en matar a su hermano porque ya su hermano lo había suplantado 2 veces. Pero eso pasa cuando ignoramos o tomamos en poco lo que Dios tiene para nosotros. Él menospreció la primogenitura. Él menospreció la primogenitura y en Israel eso es muy importante. Él iba a ser el heredero de la bendición. Pero como él menospreció la primogenitura, cuando él venía del campo, él vio que el hermano había hecho la comida de lenteja y le dijo al hermano, dame un poco de esa lenteja, de ese potaje. Y el hermano me dijo, bueno, te doy un poco si me da tu primogenitura. Y él, muy contento, ¿para qué yo quiero la primogenitura? Eso no sirve para nada si yo me voy a morir. Y le cedió la primogenitura y se comió el plato de lenteja. Entonces, cuando llegó el momento de recibir la bendición, aunque la procuró con llanto, no pudo recibirla porque él había menospreciado lo que Dios tenía para él. Hermanos, no menospreciemos lo que Dios tiene para nosotros. Cuidemos, guardemos lo que Dios tiene para nosotros porque son grandes cosas lo que Dios tiene para nosotros. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Son lo que Dios tiene para nosotros. Características de la raíz de amargura. Algunas características son, su carácter amargo le hace áspero en sus relaciones. 2, el término griego para amargo, también traduce afilado o agresivo. Por sus palabras y acciones hiere a otros. 3, su visión de la vida es triste y de fracaso. Como ejemplo tenemos a Noemí en Ruth capítulo 1, versos 19 al 21. Había llegado el hambre a Israel y ella, su marido y sus 2 hijos se fueron a los campos de Moab. Ellos se fueron porque había hambre en Israel. Y en Moab se le murió primero el esposo y después los 2 hijos. Y ella habló con las nueras que se iba para su tierra porque ella había escuchado que Dios había bendecido a su tierra nuevamente. Y Ruth se fue con ella. Y cuando llegaron a Israel,
Dice que los que la vieron dijeron, y esta no es Noemí. Y ella dijo, no me llamen Noemí porque en grande amargura. Ella le estaba echando la culpa a Dios de lo que le había pasado, pero Dios no la mandó a ella de irse de Israel. Hermano, no nos movamos de donde Dios nos tiene. No nos movamos de donde Dios nos puso porque nuestra caída va a ser catastrófica. Ella perdió todo. Entonces culpó a Dios, se llenó de amargura. De Noemí quiso que le llamaran Mara, que significa amarga. Pero Dios no le dio a ella que se fuera de Israel. Ellos se fueron porque ellos se quisieron ir. Y entonces culparon a Dios. A veces culpamos a Dios de lo que nos sucede. Y somos nosotros mismos por nuestras acciones, por nuestras decisiones. Y culpamos a otro de lo que nos sucede. Consecuencia de la raíz de amargura. 1. La raíz de amargura es como una planta parásita que se come los nutrientes de vida del corazón, trayendo soledad, ruina, enfermedad, sequedad y muerte. 2. La amargura cautiva el corazón. 3. La persona pierde la gracia de Dios. 4. La raíz de amargura te aleja de Dios. Queremos estar solos. No queremos que nadie nos diga nada. No queremos que nadie nos moleste. Y culpamos a Dios de todo. Cuando los culpables somos nosotros. Queremos buscar culpables donde no lo hay. La raíz de amargura te aleja de Dios. ¿Qué debemos hacer en ese caso? Para salir de la amargura, para salir del rencor. Pedir perdón a Dios. 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que pedirle perdón a Dios si vivimos en amargura, si vivimos en resentimiento, porque Dios no quiere una iglesia amargada. Dios no quiere un pueblo amargado. Dios quiere un pueblo libre, un pueblo que le adore libre, porque dice su palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan 8:32 y el verso 36 dice, si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. Hermanos, venga lo que venga, situaciones adversas a nuestra vida, sigamos el consejo de Dios. No dejemos que nada ni nadie nos amargue en nuestra vida, hermano. Porque nada vamos a sacar, nada vamos a lograr, nada vamos a conseguir con vivir amargado. Al contrario, poco a poco nos alejamos del Señor. Poco a poco nos vamos de su presencia. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Dice, perdonar al ofensor. Proverbios 19:11 dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Hermano, que digan lo que digan, que hagan lo que quieran, nosotros mantengámonos firmes nuestra mirada en el blanco, porque Él es el que nos va a pagar si no desmayamos. Amén, hermano. Renunciar al resentimiento o amargura. Llenarse del amor de Dios. 1 Juan 4:21 dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y el último, ser llenos del Espíritu Santo. Dice Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, ser llenos del Espíritu Santo. Y eso es lo que tenemos que pedirle a Dios día tras día. Para poder andar en este camino, para poder vivir en este camino, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para poder lograr lo que Dios nos ha prometido. Y para terminar, dice Eclesiastés 12:13, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda su mandamiento, porque esto es el todo del hombre. Hermanos, temamos a Dios, guardemos su mandamiento, porque eso es el todo del hombre.
Cumplir la palabra de Dios en nuestra vida nos va a llevar lejos. Si escucháis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Inclinemos nuestro rostro. Padre, te damos gracias en esta hora. Te damos gracias, Señor, por lo maravilloso que tú eres para con nosotros, Dios. Te damos gracias, Señor, por lo amable, por lo bueno que tú eres para con nosotros, tu pueblo, Padre de la gloria. Señor, yo te presento a mis hermanos en esta hora y me presento yo también delante de ti para que tú nos fortalezcas, para que tú nos ayudes, para que tú, Señor de la gloria, nos des de nuevo cada día para seguir hacia adelante en este caminar con Jesucristo, Padre de la gloria. Señor, tú nos mandas en tu palabra a esforzarnos. Tú nos mandas en tu palabra a ser valientes, Padre. Ayúdanos, Padre de la gloria, a lograr, a conseguir lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Dios. Padre, danos la fuerza y el valor que necesitamos para seguir hacia adelante en este caminar con Cristo. Porque sin ti no podemos hacer nada. Alejado de ti, nada podemos hacer, como dice tu palabra, Dios. Padre, fortalece a tu iglesia. Ayúdanos a no caer de tu gracia. Ayúdanos, Padre de la gloria, a eliminar el resentimiento, a eliminar el odio, a eliminar la raíz de amargura de nuestra vida, Padre, porque tú no quieres una iglesia amargada, Dios. Tú no quieres una iglesia rencorosa. Tú nos has llamado a santidad, Padre de la gloria. Señor, recibe toda gloria, recibe toda honra, porque solamente tú eres digno, Dios. No hay otro digno más que tú, Padre amado. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos.